El otro día pasé por un mercado y se me antojaron unos tacos de cecina. ¿Qué te parece si nos echamos unos taquitos suculentos? Bienvenido a otro gran video. Yo soy Imo y hoy nos vamos a comer los campechanos. Acompáñame a prepararlos. ¡Vamos a darle! Ya sabemos que no hay mucho pierde en hacer taquitos de cecina, pero decidí hacer los propios. Ya sabes, con nuestro estilo, y para eso vamos a preparar dos salsas para acompañar. Un pico de gallo, piña habanero y un guacamole con un giro inesperado. A partir de hoy, va a ser tu manera favorita de preparar estas dos salsas. Primero que nada, vamos con la picadera. En este caso, vamos a picar 2 cebollas grandes en cubitos. Para hacerlo, cortamos al centro la cebolla y después la parte de arriba. Después, hacemos varios cortes como lo estás viendo, dejando un espacio consistente entre ellos. Ya listo, giras la cebolla y cortas haciendo así los cubitos. Fácil y rápido. Ahora hacemos exactamente lo mismo con 2 tomates grandes. Solo recuerda tener un cuchillo bien afilado, porque la piel del tomate es muy resistente a los cortes porque el fruto es muy elástico y se deforma fácilmente. Si tu cuchillo no es filoso, voltea el tomate y corta del lado de la carnita. Ahora vamos a picar 3 chilitos habaneros y ellos son la razón por la cual traigo un guante. Ya me pasó que después de manipularlos me rasqué un ojo y bueno, ¿para qué te cuento mi sufrimiento? A estos solo les cortas la parte de arriba y después los cortas por la mitad. Yo le saqué las semillas porque no quiero que el sabor de habanero sea más fuerte que el resto de las cosas, pero si quieres, puedes dejárselas. Eso es a tu gusto. Bien, pues las cortas en tiras delgaditas o como se le llama en el mundo culinario, julienne. Y seguimos adelante. Para esta salsita vamos a usar media piña, así que vamos a pelarla como lo estás viendo. Cortamos la parte de abajo para poder apoyarnos y con tu cuchillo más filoso vamos cortando de arriba hacia abajo, quitando la cáscara y también tratando de quitar los hoyuelos que se vayan quedando. No son veneno, pero a algunas personas les irritan la lengua, así que ¿para qué nos la jugamos? También la puedes comprar ya pelada y tu vida será más sencilla. Solo corta en cubitos la piña tal como lo estás viendo en el video. Ya es hora de armar nuestro rompecabezas. Recuerda que siempre te dejo los ingredientes en la descripción. No olvides suscribirte y dejarme una manita arriba. Bueno, regresando al pico de gallo, vamos a poner todos nuestros ingredientes en un recipiente. La cebolla, la piña muy jugosa, el tomate rojo, el delicioso chile habanero y un poco de cilantro y perejil para darle ese color verde delicioso. Para sazonar, le ponemos aceite de olivo, aproximadamente 2 cucharadas, 2 cucharadas de vinagre de vino tinto y salpimentamos al gusto. Y aprovechando que traigo el guante, pues lo mezclo con las manos. ¡Chécate esos colores! Y del sabor, ni te cuento. ¡Una delicia! Vamos ahora sí por nuestro guacamole. Primero que nada, vamos a hacer un guacamole clásico. Ya sabes, 3 o 4 aguacates, cilantro y es aquí donde empieza lo bueno. Le vamos a agregar un puñito de cebollín y de perejil. Salpimentamos bien y empezamos a moler. Y aquí es donde le vas a empezar a agregar aceite de olivo en un chorrito hasta que se empiece a ver así dentro de tu licuadora. Lo servimos y déjalo pruebo. Uf, bebé de luz. Está suculento. Ya vamos con los tacos. Conseguí un poco de cecina de Yecapixtla y un poco de chorizo toluqueño. Hay que partir el chorizo a la mitad y lo ponemos en un sartén bien caliente sin ningún tipo de aceite. Al irse calentando, va a soltar más que suficiente grasa para lo que necesitamos. Al pasar unos 3 minutos, lo volteamos y dejamos que se termine de cocinar, pues por otros 2 o 3 minutos más. Sacamos los chorizos y en la misma grasa agregas tu trozo de cecina. Como es un corte muy delgado,
Con 2 minutos por lado es suficiente. La retiramos y a calentar las tortillitas en el mismo sartén con la misma grasa para más placer. Ahora sí, a emplatar, mi baby of light. A ver si me lo puedo comer. Dale una buena mordidita a esto. Entonces esto es demasiado rico. El guacamole le da un equilibrio espectacular. La piña contrarresta lo salado y el picor del habanero. Wow. Estos reverendos tacazos estuvieron espectaculares. Cuéntame, ¿cómo te fue y qué tal te salieron en los comentarios? Te dejo los ingredientes en la descripción. Sígueme en redes sociales, regálame un like y no olvides suscribirte. Muchas gracias. Mi nombre es Simo. Hasta pronto.